Abraham como hombre con esta fortaleza, obediente a la palabra de Dios. Pero vamos a decir, ¿qué podemos entender por la obediencia? Es que en Génesis capítulo 12 hace ya Dios el llamado a Abraham, algo para que él pueda hacer. ¿Qué es eso que le pidió hacer? Para un poquito para entender, leer, vamos a leer Génesis 12, 1, 2, 3. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Solamente un hombre, Abraham, con una promesa, con palabra de Dios, de poder salir y dejar algo. Obediencia de Abraham. ¿Qué podemos entender por esta obediencia, hermanos? Como líderes, hermanos, tenemos que, primeramente, ¿de dónde viene esta obediencia? De saber escuchar, hermanos. Una obediencia de una relación con mi Padre. Abraham tenía estas características, por eso como líder sabe escuchar. Voy a hablar con mi hijo, voy a hablar con líder de esta familia. Este líder, hermanos, tenemos que saber escuchar la dirección de parte de Dios. Entendiendo esta dirección, hermanos, nosotros vamos a poder guiar correctamente a nuestra familia como líderes. Obedeciendo implica, una vez más, sabiendo escuchar y a la vez una relación con nuestro Padre. De ahí es de donde florece esta dirección y guía esta voluntad que Dios quiere para la familia. Dispone, hermanos, todo su ser para buscar cumplir la voluntad de Dios. Obediencia, hermanos. ¿A alguien le tocó esta fortaleza, hermanos, de obediencia? Hermanos, esa es una característica en lo que tiene que ser un hombre de Dios, un líder. El ser obediente, el ser sensible a la voz de Dios, el poder escuchar esta voz de Dios. Al ser obedientes, hermanos, y ahora quiero que entendamos esto. Abraham, una obediencia en progreso, una persona que se fue formando en esta obediencia. ¿De qué manera, hermanos? Ahora, para buscar en qué parte erró en obediencia Abraham, hermanos. ¿Alguien que recuerde? ¿En qué parte erró Abraham en obediencia? ¿O qué es lo que le faltó? Algo. En el versículo 1, capítulo 12, versículo 1 está. ¿Quién puede encontrar, hermanos, eso que en lo cual Abraham tal vez no empezó bien? Génesis 12:1. Entendiendo toda la historia de Abraham. ¿En qué parte? Exacto, parentela. Es muy clara lo que es la disposición de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, cumplió, y de tu parentela y de la casa de tu padre. Una obediencia que Abraham cumplió, pero vamos a decir más adelante cómo Dios también fue ordenando para que Abraham cumpliera al 100%. Hermanos, nosotros, ahora seres humanos de carne y hueso, líderes con muchos errores, cada uno de nosotros, con diferentes debilidades, con diferentes carencias. ¿Qué podemos esperar, hermanos, si persistimos en esta debilidad? ¿Qué podemos esperar, hermanos, de un hogar que persiste en esto? Si Dios no hubiera acomodado esto en Abraham, esta palabra todavía hubiera seguido arrastrando a Abraham, hubiera seguido arrastrando el caminar con su sobrino. Hermanos, ¿en qué debilidad estamos persistiendo como líderes todavía y de la cual seguimos agarrando y aferrándonos? Esa debilidad o esa falta o eso que falta trabajar todavía en nosotros acarrea muchas cosas para nuestra familia. Por ejemplo, hermanos,
y vamos a ser prácticos. Orgullo, hermanos, en nosotros. Varones, ¿somos orgullosos o no? ¿Sí? ¿Somos orgullosos? ¿Quién quiere ganar siempre al fútbol, hermanos? Orgullo en siempre querer ser el primero. Orgullo en querer siempre tener la razón. Orgullo en decir algo. Vamos a hablar dentro de nuestra familia como hombres. Orgullo que está en nosotros. Tengo la razón y tengo la razón. No hay otra verdad para mí. Orgullo en lo que soy. Tal vez orgullo en alguna característica, en una fortaleza. Ah, sí, pastor, yo soy muy paciente, por eso soy mejor que todos. Orgullo también, ¿verdad? Orgullo. Soy muy bueno, por eso sí, soy mejor que todos. También concepto equivocado, errado. Orgullo, hermanos, no es bueno. Y así con otras características, hermanos. Parece bueno, pero ok, vamos a solamente estar ahí. No hace falta como alardear de eso. Con humildad, hermanos, aceptar lo que Dios dispuso en nosotros. ¿Qué acarrea en nuestra familia, hermanos? Él sigue a agarrar esta característica de orgullo. Seguimos con el ejemplo esto. Acarrea, hermanos, va a acarrear algo siempre en la familia para un camino que no es la voluntad de Dios. Eso es lo que va a acarrear, hermanos, si seguimos abrazando esta debilidad o esto y no permitimos a Dios trabajar en esto. Por ejemplo, Abraham, en cuanto a la obediencia, Abraham no obedeció, ¿verdad? Plenamente obedeció esta primera parte, sí, pero la parentela sacando a su sobrino Lot. Ahora, ¿de qué manera Dios tuvo que hacer en la vida de Abraham? Génesis 13, versículo 9. Dios de qué manera trabajó en Abraham para corregir esto, para que andase como había sido el llamado en el 12:1. Capítulo 13 de Génesis, versículo 9. Titula el capítulo 13, Abraham y Lot se separan, pero especialmente en el versículo 9, cuando dice: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Por algún altercado que tuvieron sus pastores, no alcanzaba lo que era la tierra. Dios obrando para que Abraham pueda cumplir en obediencia esto de Génesis 12:1. ¿De qué manera? Y Abraham permitiendo lo que es este trabajo de Dios en su vida, porque tranquilamente Abraham pudiera haber sido obstinado y decir: no, me siento muy solo, no puedo estar sin mi familia que es Lot, por eso tengo que seguir. Abraham, entendiendo también algo, pensando y habiendo reflexionado ya lo que es el mejorar en la obediencia. Ahora, en esa debilidad, vamos a decirle, o en eso que falta trabajar en nosotros, hermanos, ¿estamos permitiendo, hermanos, a Dios trabajar y obrar en nosotros, o nos estamos resistiendo a esa debilidad que estamos teniendo? Por ejemplo, estuvimos en lo que era orgullo. Temperamento, hermanos, soy de explotar mucho. ¿Permito a Dios trabajar en esto o estoy trabajando en lo que es templanza? Y hermanos, una vez más, personalmente yo veo muy, muy valorable una persona que es templada, una persona que puede controlarse, una persona que se quiere enojar pero puede como controlarse. Muy valorable, pienso, en lo que es especialmente varones. No es fácil hacer enojar a esa persona. No es fácil, se puede como, vamos a decir, controlar. Porque la palabra nos dice, si esta persona se controla, se puede autocontrolar, puede controlar otras cosas. Porque es muy difícil, la enseñanza de eso, es difícil controlarse uno. Esa es la enseñanza. Es difícil, si puede controlarse, puede otras cosas, puede gobernar otras cosas sabiamente. Muy valorable, hermanos, lo que es esta característica de templanza. Y no solamente es fácil mostrar esta característica templanza
en lo que es amistades, en lo que es la iglesia. Pero en el hogar es otra historia, ¿verdad? En el hogar ya nuestras compañeras pueden dar fiel testimonio de lo que somos, ¿verdad? En el hogar nuestros hijos pueden dar fiel testimonio de lo que somos como padres, de lo que somos como esposos, nuestras compañeras, fiel testimonio, nuestra familia, fiel testimonio de lo que somos nosotros en realidad. En esa instancia, hermanos, es a desafiarlos a tener a trabajar estas características, porque una vez más, hermanos, es fácil en un ámbito de lo que es la iglesia, el trabajar esto, el poder mostrar esta característica. En el hogar cuesta un poquito más, por eso en ahí es donde se tiene que trabajar. Otra característica, hermanos, de Abraham, la obediencia en marcha cuando se separó de Lot. Un líder se puede dar cuenta cuando hay rebeldía en su vida y sabe actuar. O Dios con amor, cómo va a obedecer, sabe actuar, cómo va a obedecer, y sabe cómo Dios va a obrar también en esto. Esto es, una vez más, hermanos, en lo que vamos a ir trabajando cada uno de nosotros en nuestro liderazgo. Por eso estándares muy altos parecen en la Biblia leer, estándares muy altos de personas que hicieron proezas y demás, pero hermanos, podemos entender que también fallaban y erraban en algunas cosas, tenían errores como todos los que estamos acá. Por esto, hermanos, a esto lo que es como conclusión al final, pero al entender, hermanos, lo que faltaba en las personas, en estos héroes bíblicos, podemos entender que a ellos les faltaba, nosotros también, pero hay esperanza de que Dios va a trabajar, Dios va a hacer su obra por medio de nosotros. Dios va a trabajar sigue nuestras debilidades y características. Obedece, también otra característica que podemos ver en Abraham en referencia a la obediencia. Obedece a Dios independientemente de tiempos buenos o malos. Ahora, frente a algo que falta, hermanos, ¿cuál es nuestra reacción? Frente a algo que no está saliendo de acuerdo a cómo Dios nos dijo que iba a salir, o de acuerdo a lo que tal vez pensemos nosotros. Por ejemplo, ¿cuál fue la actitud de Abraham cuando no venía la descendencia prometida? Ahora, pregunta general, ¿a los cuántos años Abraham fue llamado? Sí, 75 años. 75 años, 75 años llamado Abraham. Podemos pensar varios años de casado, ¿verdad? ¿Cuántos años mínimamente? Mínimamente 20 años, más todavía. Mínimamente, sí, 50. Porque ellos se casaban muy jóvenes, ¿verdad? A los 20 ya. Por eso, pero mínimamente sí, 50 mínimamente podemos pensar en Abraham. ¿Cómo esperar, hermanos? ¿Qué pasó cuando no venía esta descendencia, hermanos? ¿Cuál fue la actitud de Abraham 10 años después? 85 años. ¿Qué hizo Abraham a los 85 años? 10 años después de esperar esta promesa y no verse cumplida. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Sí, se fue con Agar. ¿Quién era responsable de hacer eso o no hacer eso? La esposa insistentemente. La esposa, igual que en el huerto del Edén. Igual que en el huerto, hermanos. No, ¿verdad? Entonces, responsabilidad, hermanos, en uno. La esposa puede decir, hermanos, algo. Puede decir algo. Pero si va en contra de lo que es voluntad de Dios, hermanos, ahí va nuestro liderazgo. Y eso es muy firmemente, hermanos. Si es algo en contra de la voluntad de Dios, hermanos, no hay vuelta que dar. No hay otra cosa que se va a hablar o se tiene que hablar. Dios habló y hay que cumplir. Lo mismo también cuando situación de esposa. Si nosotros queremos como varones decir algo que es en contra de la palabra de Dios, esposa va a asumir ese liderazgo, hermanos, de decir no es voluntad de Dios eso, sino por ejemplo, práctico en la mañana. Nos levantamos a la mañana los dos. Hay que ir a la iglesia
el domingo. Son las 8:30. Vamos, hay que empezar a alistarse. 8. No, hoy no quiero ir a la iglesia. Hoy no quiero orar. Hermanos, si no hay eso, por eso es el liderazgo de varones. Vamos a ir a la iglesia con esposa. Tenemos que ir. ¿Por qué? Eso es como voluntad de Dios. Eso es voluntad de Dios. 6 días trabajar, un día vamos a apartar para Dios. Un día. Voluntad y beneplácito de Dios. Apartar un tiempo de comunión con Dios. Lo propio vemos desde el principio de la creación, ¿verdad? Dios trabajando 6 días toda su obra, un día de descanso. Especialmente para ese día de descanso, comunión con su creación. Por eso, hermanos, ahí va nuestro, una vez más, liderazgo de poder hacer. Obediencia al momento de hacer. Por eso ese paréntesis con Agar. Responsabilidad del varón en lo que es la toma, una vez más, de esta decisión. Ahora, en la obediencia en tiempos difíciles la pudimos ver en Agar. Un hombre que sabe esperar en Dios, el saber esperar implica descansar y actuar en fe, hermanos. El poder, no solamente el obedecer, implica también esperar muchas veces. El poder esperar, en este caso de Abraham, 10 años. Y aún más todavía, cuando llegó ese hijo prometido. ¿A los cuántos años, hermanos? Sigue pregunta general, varones. ¿A los cuántos años Abraham tuvo a Isaac? 100 años. ¿Cuánto tiempo esperó desde que fue llamado? 25 años, hermanos. 25 años esperando esa promesa, hermanos. 25 años y con varias realidades en contra de lo que es él. Varias realidades muy desfavorables, pero muy desfavorables. Y si hacemos un pensamiento, hermanos, no solamente Abraham, sino todos los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, con esta misma característica, hermanos, de no poder concebir. Solamente el obrar de Dios, el saber esperar en Dios. No es casualidad, hermanos, esto, y justo en las 3 personas, hermanos, no es casualidad. Dios queriendo enseñar algo a estos líderes, hermanos, en el empiezo de la gestación de este pueblo de Israel. Algo, hermanos, que tiene que ir trabajando. Ahora, ¿qué es lo que Dios está trabajando en nosotros, en nuestro liderazgo, hermanos? ¿Alguien que quiera compartir qué es lo que Dios está trabajando en nuestro liderazgo como familia, como líder de la casa? ¿En qué todavía estoy, no vamos a decir tropezando, sino en qué todavía estoy luchando y batallando? ¿O qué batalla ya superé? Son luchas y batallas que cada uno puede tener. Luchas y batallas que cada uno afronta. Para algunos, hermanos, testimonios muy lindos ayer en la noche. Testimonios que Dios obrando en la vida de cada uno. Y siguieron hasta, y lo sintieron varios, ¿no, hermano Flavio? Lo sintieron hasta las 2 de la mañana, creo. Seguían, hermanos, cantando, dando testimonios. Yo seguía despierto a esa hora, estaban cantando. Una alegría, hermanos, una alegría el poder compartir todo ese tiempo. Yo estaba trabajando todavía a esa hora, entonces por eso no estaba participando. Pero, hermanos, fieles testimonios de cada uno de ustedes, cómo Dios fue trabajando y cómo Dios va trabajando. Otra característica, otra debilidad, vamos a decir, en la cual Dios estuvo trabajando en Abraham como líder. Estuvo trabajando en la obediencia, vimos cómo tuvo que trabajar. Otra característica de Abraham es el temor. ¿Temor a qué? Ahora, esto me hace recuerdo a un político allá en Bolivia. No recuerdo su nombre, pero él decía, le estaban entrevistando y él decía: no tengo miedo a nadie, que venga cualquiera, puedo debatir con cualquiera que se me ponga enfrente. Miedo yo, solo miedo a Dios y a mi esposa. Entonces, política
realidad en él. Esa realidad. Miedo solamente a Dios y a mi esposa, no. De la paz, era algo así, sí, sí. Ajá. Algo. Exacto, sí, sí. Hermanos, el temor de Dios, pero no un temor a la esposa, hermanos, el que Dios fue trabajando en Abraham, sino un temor, hermanos, a lo que es el daño que podían hacer otras personas. El temor. Ahora, ¿qué es lo que es el temor, hermanos? ¿Qué hace el temor en nosotros, en nosotros como líderes? Ahora tenemos que entender primero temor. ¿Qué es el temor? ¿El temor es bueno o malo? ¿Bueno o malo? Bueno y malo. Ambos. ¿Cuándo es bueno y cuándo es malo? ¿De qué manera? Ahora, si yo digo esto, el temor nos protege. Por ejemplo, si viene algo, la pelota viene acá, directo acá, a mi rostro. Mi temor a dañarme, a que me pueda lastimar, automáticamente, ¿verdad? O siempre temor a algo, el cuidar lo que es esta parte, ¿verdad? Cuando viene algo, quiere impactar, temor. Temor busca lo que es el cuidado, lo que es la protección. Pero un temor, hermanos, que no es bien dirigido, hace otras cosas, hermanos. Por ejemplo, hermanos, ¿esposas tienen miedo a ustedes? Sus esposas, parejas, ¿les tienen miedo, hermano? ¿O se ríen? No, nosotros tenemos, los varones tienen miedo. No, hermano. La pregunta es al revés. Bueno, vamos a reinterpretar. Hermanos, ¿tienen miedo a las esposas? Hermanos, el temor, hermanos, ¿qué implica, hermanos? El temor implica andar con a la vez cuidado, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Cuidado, como andar de puntitas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar o qué va a acontecer si hago esto o aquello? ¿Se enojará? ¿Reaccionará a esto? Pero, hermanos, en primera instancia, este temor tiene que ser a lo que es nuestro Dios, temor a su palabra. Un líder, hermanos, primera instancia, temor a Dios, como bien decía. Después temor a la esposa, está bien aceptable, hermanos, aceptable. Pero primeramente temor a Dios, hermanos. Ahora, ¿qué implica temor a Dios? En resumen, hermanos, en una oración, alguien que quiera participar, ¿qué implica o qué podemos entender por temor a Dios? Entendemos a la luz de Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero ¿qué es temor a Dios? ¿Cómo siendo líderes tenemos que entender esta palabra? Temor a Dios. Tener siempre en mente, Dios está mirando siempre. No hay cosa, no hay nada que podamos esconder a Dios. Por más escondido que pensemos que estemos en un cuarto, doble cuarto, abajo de la tierra, Dios ve todo. Temor en el sentido de hacer la voluntad de Dios, de errar en esta voluntad de Dios. Dios siempre está mirando lo que estoy haciendo. Por eso siempre voy a caminar con respeto, con justicia en mi vida. Temor a lo que es la palabra de Dios, a errar en eso, en otras palabras, a pecar, errar a esa voluntad que Dios tiene para mi vida. El principio de la sabiduría, nos dicen Proverbios, es el temor a Dios. El temor a Dios es una característica infaltable. El temor me enseña a caminar con rectitud, hermanos. El temor me lleva a ser, una vez más, también a la vez consecuente con mis actos. Lo que yo profeso, lo que yo digo ser, lo que yo enseño, también consecuente con lo que hago. El temor o daño a las personas. Esta característica la vemos también en la vida de Abraham. Y para esto volvemos a Génesis capítulo 12, versículo 10. Algo que también esta característica que tenía que trabajar Dios en la vida de Abraham. Estuvo trabajando lo que es la obediencia y también sigue trabajando en lo que es la confianza, en otras palabras, a Dios por el temor que él tenía. Dice el versículo 10:
Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Versículo 11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y esto le decía no sé con cuántos años a Sara, ¿verdad? Y cuando te vean los egipcios, 65 años, Sara en este momento, acá. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Temor de Abraham como líder, de perder a su esposa y más que todo perder su vida, él, de que lo maten a él, ¿verdad? Es como cuidándose él. Hermanos, esta falta, hermanos, de confianza en Dios por causa de este temor, también Dios tuvo que ir trabajando en la vida de este líder de la vida de Abraham. Nuevamente, segunda característica que podemos ver que Dios está trabajando en la vida de Abraham. ¿Cuál es otra característica, hermanos, en la que Dios está trabajando? Sigue en nosotros. Podemos identificar, hermanos, podemos entender nosotros. Soy temperamental, soy una persona tal vez que le cuesta escuchar, soy una persona, no sé, que le gusta mucho más el trabajo. ¿Con qué características Dios sigue tratando en nuestras vidas? Y esto como, una vez más, esposos, como líderes de lo que es nuestra esposa, nuestro hogar. ¿En qué área tenemos temor? Antes, una relación que es dirigida por el temor a un daño físico, psicológico o abandono en palabras. Hermanos, muchas veces hacemos de este temor, o esto, las esposas también, ¿verdad? Trabajan con esto, con lo que es cierto temor. Entonces nosotros siempre, varones, siempre con cuidado, con calma al momento de hacer o al momento de pensar o de decidir o hacer algo. Hermanos, segunda característica, temor que Dios estaba trabajando en la vida de Abraham. Ahora, ¿qué hace este temor en el liderazgo, hermanos? ¿Qué es lo que produce este temor en Abraham? Y no solamente una vez en Abraham, ¿verdad? Una realidad en Egipto y otra frente a Abimelech. 2 veces Abraham. Sigue Dios trabajando en este temor, en esta confianza y o dependencia de Dios, de Abraham hacia Dios como líder. Ahora, ¿qué es lo que produce, hermanos, este temor en el liderazgo? Lleva por caminos equivocados y desaciertos cuando se usa cuando no es una confianza plena en Dios. Este temor, hermanos, este temor o esta falta de confianza a Dios nos hace cometer muchos desaciertos como líderes. Por eso, hermanos, siempre el saber confiar y esperar en Dios, características de un líder y un hombre de Dios. Ahora, como último, hermanos, ya para ir finalizando, como padre, ¿qué característica, hermanos, como padre? Algo estábamos viendo. Como hombre, la obediencia. Como esposo, también lo que es el temor. Como padre, ¿qué otra característica Dios estuvo trabajando en Abraham? El cuidado paterno que él tenía hacia sus hijos. Tiene este cuidado paterno, hermanos, esto que Dios estuvo trabajando también en la vida de Abraham, tiene presencia en la familia. Este cuidado tiene presencia en la familia. Este padre tiene cuidado, primero, tiene presencia y participa en el crecimiento de los hijos. Ya hijos mayores, al igual, siguen cuidando padres. Yo pienso, amor de padre siempre va a cuidar. Amor de padre siempre va a estar de alguna manera presente. Amor de lo que es figura paterna, presente de alguna manera. Para los que son padres, hermanos, tiene presencia y participa en el crecimiento, una vez más, de los hijos. Puede dar un ejemplo correcto de lo que es un liderazgo y a la misma vez acompaña a su hijo en la formación de su hogar.
así como Abraham estuvo acompañando en la formación del hogar de su hijo Isaac, buscando, ¿verdad?, esposa para él. De esa misma manera, hermanos, nosotros como varones, como líderes, el poder guiar y aconsejar a lo que es este hijo que ya está en edad para casarse, para contraer nupcias, un liderazgo que ya se fue formando en él, un liderazgo en los cual como padres se estuvo influenciando. Nuevamente, hermanos, de acuerdo a eso, hijo va a ir armando lo que es el hogar. Ahora, también un padre cumple, hermanos, un líder como padre cumple lo que promete. Su hablar es un sí y no, y sabe transmitir con amor estas palabras. Este sí o no lo sabe hacer con amor. No solamente no y se terminó la historia, no hay nada más que hablar. No solamente un sí y, bueno, permisible, sino un no y un sí, una guía con amor. No habla ligeramente para comprometerse, hermanos, y no cumplir. Un líder, hermanos, que habla ligeramente y decir sí, se va a hacer, y también no cumple, hermanos, no es consecuente, hermanos. Muy fácil de hablar. No puede entonces entender o algo que pueda hacer mal, un mal ejemplo a su hijo, a su hija. Hermanos, yo creo que cada uno de nosotros podamos afirmarnos en esto, el poder hablar con seguridad, con certeza, ¿verdad? Si se va a estar en un lugar, tratar de estar lo que se va en el lugar que se dice, a la hora que se dice, tratar de ser consecuentes, hermanos, una vez más con lo que nosotros enseñamos. También, para mí, lucho mucho yo con esto, de poder hablar ligeramente. Trato siempre de poder calcular bien, cumplir. Para eso me ayuda lo que es algunas veces agenda, pero mucho más me ayuda mi esposa. Mejor, recuerda mucho mejor, anota mejor, por eso ella me hace recuerdo. Hermanos, esto para poder afirmarnos una vez más en algo como en lo que es la paternidad. También a esto, hermanos, su bondad no lo lleva a tropezar en su hablar, sino lo afirma. El ser bondadoso tampoco implica ser como una persona, vamos a decir, falto o carente de algo, sino una persona bondadosa que sabe dar, una persona que sabe acompañar. Ahora, hay un ejemplo, hermanos, de esto. Hay un pueblo en un país asiático, en donde este pueblo se caracteriza por una cosa, hermanos, una cosa. Este pueblo se caracteriza por cumplir siempre a cabalidad todo lo que dice. Todos los integrantes de este pueblo asiático cumplen, hermanos, lo que dicen. Si dicen algo, cumplen hasta hacerlo. Si dicen voy a estar a esa hora o voy a esperar en ahí, cumplen, hermanos. Característica de especialmente este pueblo. Que sea característica, hermanos, de nosotros como líderes. Esa palabra que nosotros podamos tener, esta palabra, hermanos, es autoridad. Esa palabra que damos nosotros refleja autoridad. Refleja también, hermanos, liderazgo y poder, hermanos. Seamos una vez más, no seamos ligeros, hermanos, al hablar. No seamos ligeros al liderizar, hermanos. Y como último pensamiento, hermanos, sus fortalezas y debilidades en amor. Fortalezas que Dios va afirmando para un liderazgo y debilidades de las cuales Dios va moldeando para el liderazgo en el hogar. Tanto las fortalezas y debilidades, hermanos, que nosotros pensamos tener o que las otras personas piensan que tenemos, en todo y en cada uno de esos, Dios va formando nuestro carácter, Dios va formando nuestro liderazgo. Como conclusión, hermanos, solamente dos pensamientos como conclusión. Primera conclusión, tiene sus fortalezas, el hombre tiene sus fortalezas y debilidades, sí, pero aún así Dios realiza su plan. Muchas debilidades, tal vez, muchas carencias, pero aún así, hermanos, Dios puso en nosotros suficientes fortalezas para liderizar con bien, suficientes fortalezas y características para liderar bien un hogar. Y segunda conclusión,
no, fa- no falló como líder, pero sí tuvo desaciertos en la vida de Abraham. No falló como líder él, pero sí tuvo desaciertos, sí, hermanos. Nosotros tenemos desaciertos, sí. Erramos muchas veces, sí. Es una realidad, hermanos, en nosotros. Pero en el liderazgo, hermanos, con la compañía de Dios, con un entendimiento de la palabra, vamos a poder, hermanos, entender mucho mejor este liderazgo, y Dios se va a glorificar, hermanos, por medio de cada debilidad en nosotros. Vamos a orar, hermanos, para finalizar este tiempo, para pasar a lo que es un tiempo de preguntas y respuestas. Padre amado, Señor, una vez más gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre Santo, por tu fidelidad y amor, Padre. Gracias, Padre, porque entendemos, Padre, Señor, cómo tú fuiste trabajando en la vida de Abraham, Padre, patriarca, líder, Padre, Señor, en este pueblo, Señor, Padre de multitudes. Aún así, Padre, Señor, un liderazgo que tú estuviste acompañando en esas debilidades que él tenía. Nosotros también, Padre, Señor, una realidad muy parecida, Señor. Debilidades, falencias, Padre, errores, pero aún así, Padre, Señor, sigues obrando y trabajando en nosotros. Por favor, Padre, en estas dos cualidades que estuviste trabajando en Abraham, en la obediencia, en el temor y asimismo también en el cuidado de su familia, sigue trabajar en nosotros, Padre, para poder presentarnos, Padre, como hombres firmes en lo que es un liderazgo. Por favor, Padre, Señor, ve obrando y trabajando en esas cosas, Padre, que todavía falta por trabajar en nuestras vidas. Carácter, pensamiento, obrar. Tú puedas ser, Padre, glorificado en cada uno de ellos, Señor. Y en las fortalezas, Padre, que pensamos y que tenemos, por favor, seas tú, Padre, afirmando mucho más cada una de ellas. Seamos, Padre, una vez más, por medio de estas fortalezas y debilidades, poder juntos avanzar, Padre, contigo, y asimismo, Padre, guiados por tu Espíritu Santo. Te alabamos y exaltamos en el nombre, Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Amén.